Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque tenemos un tema jugoso, un tema que ha mantenido a los fans del drama turco en vilo durante años. Hoy vamos a desentrañar los secretos, las verdades ocultas y, según los rumores, el gran engaño detrás de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. Vamos a sumergirnos en la historia de esta pareja icónica, desde sus días de gloria en Erkencikus hasta su supuesta ruptura y todo lo que hay en medio. Pero antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, por favor, considera suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos de chismes, noticias y análisis del mundo del espectáculo turco. Tenemos mucho contenido preparado para ustedes y no querrán perdérselo. Y si ya eres parte de esta familia, muchísimas gracias por su apoyo. Ahora sí, vamos al grano. Demet Özdemir y Can Yaman. Sus nombres resuenan en el mundo del entretenimiento turco y, para ser honestos, en el mundo entero. Su química en pantalla en Erkencikus, o Pájaro Soñador como se conoce en algunos lugares, era innegable. La gente se enamoró de la historia de amor entre Sanem y Can, y rápidamente empezaron a creer, a desear, que esa química se extendiera fuera de la pantalla. Y durante un tiempo parecía que así era. Las revistas del corazón estaban llenas de fotos de ellos juntos fuera del set, disfrutando de cenas románticas, riendo y, en general, pareciendo una pareja enamorada. Los fans estaban eufóricos. Es real. El amor de Sanem y Can ha trascendido la pantalla, se leía en los comentarios en todas las redes sociales. Pero entonces las cosas empezaron a torcerse. Los rumores de tensión en el set comenzaron a circular. Fuentes anónimas, supuestamente cercanas a la producción, afirmaban que Demet y Can ya no se hablaban fuera de las escenas que debían grabar juntos. Que la atmósfera en el set se había vuelto tensa y desagradable. Al principio estos rumores fueron descartados como simples chismes sin fundamento, pero a medida que pasaba el tiempo y las apariciones públicas de la pareja se volvían cada vez más escasas y forzadas, la gente empezó a creer que algo realmente estaba pasando. Y luego vino la confirmación, o al menos, lo más cercano a una confirmación que obtuvimos. De repente tanto Demet como Can empezaron a esquivar las preguntas sobre su relación en las entrevistas. Evadían el tema con respuestas vagas y genéricas, o simplemente se negaban a responder. La prensa turca, por supuesto, estaba enloquecida. ¿Qué había pasado? ¿Por qué de repente eran tan reacios a hablar el uno del otro? Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes y donde entramos en el territorio del gran engaño, como mencioné al principio del vídeo. Hay varias teorías que circulan sobre lo que realmente sucedió entre Demet y Can. La primera, y quizás la más simple, es que su relación fue simplemente un truco publicitario. Que la cadena de televisión, Star TV, y la productora de Erkencikus orquestaron una falsa relación romántica entre los protagonistas para aumentar la audiencia y generar más interés en la serie. Esta teoría tiene cierto sentido. Es una práctica común en el mundo del espectáculo crear falsas narrativas románticas para promocionar un proyecto. Y la química innegable entre Demet y Can hizo que fuera una estrategia fácil de implementar. Los fans ya estaban enamorados de la pareja en la pantalla, así que solo se trataba de alimentar ese sentimiento fuera de ella. La maquinaria del marketing en su forma más despiadada, a menudo recurre a estas estrategias para maximizar el impacto de un producto, y en este caso, el producto era Erkencikus. Pero si esta teoría es cierta, ¿por qué terminó tan mal? ¿Por qué la supuesta ruptura fue tan pública y tan desagradable? Aquí es donde entran en juego otras teorías más complejas. Algunos creen que Demet y Can sí tuvieron una relación real, pero que terminó mal debido a sus diferentes personalidades y expectativas. Se dice que Can es un hombre muy apasionado y temperamental, mientras que Demet es más reservada y discreta. Estas diferencias podrían haber provocado conflictos y desacuerdos que finalmente llevaron a la ruptura. La vida de un actor con largas jornadas de trabajo y una constante exposición mediática puede exacerbar las diferencias de personalidad. La presión constante, el estrés y la falta de privacidad pueden erosionar incluso las relaciones más sólidas. Otros creen que la relación terminó debido a la presión de la fama y la atención constante de los medios. Ser una pareja tan popular y estar constantemente bajo el escrutinio público puede ser agotador y estresante. Demet y Can podrían haber sentido que no podían vivir sus vidas de manera normal y que su relación estaba siendo definida por las expectativas de los demás.
La fama, a menudo glorificada, tiene su lado oscuro. La pérdida de anonimato, el constante juicio y la presión para mantener una imagen pública perfecta pueden ser devastadores para una relación. La pareja, en este caso, se convirtió en un producto más, sometido al escrutinio constante de los fans y los medios. Y luego está la teoría más jugosa de todas, que la relación terminó debido a una tercera persona. Se rumorea que Can Yaman tuvo un romance con otra actriz mientras estaba con Demet, lo que provocó la ruptura definitiva entre ellos. Esta teoría nunca ha sido confirmada, por supuesto, pero ha sido alimentada por la prensa rosa turca durante años. Los triángulos amorosos, reales o inventados, son un combustible inagotable para la prensa del corazón. Añaden drama, intriga y mantienen a los fans enganchados. En el caso de Demet y Can, la especulación sobre la presencia de una tercera persona añadió aún más leña al fuego, alimentando el morbo y la curiosidad del público. Pero volvamos al gran engaño. ¿Qué es lo que Demet Özdemir supuestamente reveló? Bueno, en varias entrevistas a lo largo de los años, y sobre todo después de su matrimonio, Demet ha dejado caer algunas pistas, algunas insinuaciones que han hecho que la gente se pregunte si realmente todo fue una farsa. Ella nunca ha dicho explícitamente que su relación con Can fue falsa, pero sus respuestas evasivas y sus comentarios ambiguos han alimentado la especulación. La ambigüedad, a menudo, es una herramienta poderosa en el mundo del espectáculo. Permite a las celebridades controlar la narrativa sin revelar demasiado, manteniendo a los fans intrigados y a los medios especulando. Las palabras de Demet, cuidadosamente elegidas, han mantenido viva la llama de la duda, alimentando la controversia y el interés en su pasado con Can. Por ejemplo, en una entrevista reciente, cuando le preguntaron sobre su relación con Can, Demet respondió: "Prefiero no hablar de eso. Es un capítulo cerrado en mi vida. He aprendido mucho de esa experiencia, pero ahora estoy enfocada en mi futuro". Una respuesta que obviamente no responde nada, pero que deja entrever que algo no fue del todo genuino. El silencio a veces habla más que las palabras. La negativa de Demet a abordar directamente el tema, su deseo de dejar atrás ese capítulo, sugiere que la experiencia no fue tan idílica como se pintó en su momento. Su enfoque en el futuro o en su nueva vida, parece una forma de distanciarse de un pasado que quizás prefiere olvidar. También hay que tener en cuenta el contexto de sus carreras. Después de Erkenci-Kuş, Can Yaman se convirtió en una superestrella internacional. Se mudó a Italia, aprendió italiano y protagonizó varias series de televisión italianas. Su carrera despegó a niveles que pocos actores turcos han alcanzado. Mientras tanto, Demet continuó trabajando en Turquía, protagonizando varias series de televisión y películas. Las trayectorias profesionales divergentes a menudo pueden ser un factor determinante en el destino de una relación. El éxito internacional de Can lo llevó a nuevos horizontes, a nuevos desafíos y a un nuevo público. La distancia física, la diferencia de prioridades y la dificultad para mantener el contacto pueden haber contribuido al distanciamiento entre ellos. Algunos creen que la distancia y las diferentes trayectorias profesionales contribuyeron al distanciamiento entre ellos. Can estaba enfocado en su carrera internacional, mientras que Demet estaba más centrada en su carrera en Turquía. Esto podría haber hecho que fuera difícil mantener una relación a largo plazo. La logística de una relación a distancia, especialmente cuando ambas partes tienen agendas apretadas y compromisos profesionales, puede ser abrumadora. La falta de tiempo para verse, la dificultad para coordinar agendas y la sensación de estar viviendo vidas separadas pueden erosionar la conexión emocional entre una pareja. Pero, ¿cuál es la verdad? ¿Realmente hubo un engaño? ¿Fue todo una farsa orquestada por la productora? ¿O hubo una relación real que terminó mal debido a las circunstancias? La verdad es que probablemente nunca lo sabremos con certeza. Demet y Can nunca han hablado abiertamente sobre lo que realmente sucedió entre ellos, y probablemente nunca lo hagan. El misterio que rodea su relación, la falta de una narrativa oficial, es lo que ha mantenido viva la especulación durante años. Quizás ambos prefieran dejar el pasado atrás, proteger su privacidad y seguir adelante con sus vidas. Lo que sí sabemos es que su relación, ya sea real o falsa, tuvo un gran impacto en la cultura popular turca. Erkenci-Kuş fue un éxito rotundo en todo el mundo, y la química entre Demet y Can fue una de las principales razones de su éxito. Su historia de amor cautivó a millones de personas, y su supuesto romance fuera de la pantalla alimentó la fantasía de que el amor verdadero puede existir.
El poder de la fantasía, la capacidad del cine y la televisión para transportarnos a mundos ideales, es innegable. La historia de amor de Sanemi Khan, su química en pantalla, resonó en millones de personas que anhelaban una historia similar en sus propias vidas. La esperanza de encontrar el amor verdadero, la creencia en el destino y el poder de la conexión emocional son temas universales que trascienden fronteras y culturas. Así que, ya sea que haya sido un engaño o no, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman nos enseña algo importante, que la línea entre la realidad y la ficción a menudo puede ser borrosa, especialmente en el mundo del espectáculo. Y que a veces, lo que vemos en la pantalla no es necesariamente lo que realmente sucede detrás de ella. La industria del entretenimiento es una fábrica de sueños, donde las apariencias a menudo engañan. La imagen pública de una celebridad, cuidadosamente construida, puede ocultar una realidad muy diferente. La historia de Demet y Can es un recordatorio de que debemos ser cautelosos al juzgar las vidas de los demás, al creer en las historias que nos cuentan y al separar la ficción de la realidad. En resumen, hemos explorado la historia de Demet Özdemir y Can Yaman, desde su explosiva química en Erkencikus hasta los rumores de tensión, la supuesta ruptura y las insinuaciones de Demet sobre un posible engaño. Hemos analizado diferentes teorías sobre lo que pudo haber sucedido y hemos considerado el impacto de su relación en la cultura popular. Al final, la verdad sigue siendo un misterio, pero la historia de Demet y Can sigue siendo fascinante y cautivadora. La intriga, el drama y la especulación que rodean su relación son un reflejo de nuestra fascinación por la vida de las celebridades, por sus romances y por sus tragedias. La historia de Demet y Can seguirá siendo contada y recontada, analizada y debatida, manteniendo viva la llama de la curiosidad y el morbo en el mundo del entretenimiento turco. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta sumergirme en estos temas jugosos y compartir mis pensamientos con ustedes. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Realmente lo aprecio. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que la relación entre Demet y Can fue real o falsa? ¿Cuál es su teoría sobre lo que realmente sucedió entre ellos? Dejen sus comentarios abajo. Quiero leer todas sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Tengo muchos más vídeos de chismes, noticias y análisis del mundo del espectáculo turco en camino, así que no se los pierdan. Hasta la próxima.